tiene más que ver con la parte de la introducción del sistema cardiovascular, propiamente de sus componentes, y dentro de sus componentes obviamente su circulación. Bien. Sistema cardiovascular, como habíamos hablado la otra vez, tenemos el corazón, del cardium, y vascular propiamente de los vasos, podemos decir arterias, venas, y dentro de los vasos lo que tenemos obviamente es la sangre. Dentro de todo eso, podemos decir que el corazón funciona como una bomba, si bien bibliográficamente dice que funciona como una bomba, pero después vamos a poder observar que fisiológicamente en realidad el corazón actúa como dos bombas. Una bomba ventricular, yo le diría, y una bomba auricular. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras funcionan las aurículas, de una forma, obviamente que los ventrículos van a estar funcionando de otra. Bien, o sea, vamos a suponer que mientras están contraídas las aurículas, los ventrículos en ese caso están relajados. Cuando decimos aurículas y ventrículos, recuerden que estamos hablando de ambos, tanto aurícula derecha como izquierda y tanto ventrículo derecho como izquierdo. Bien, eso más que nada para que lo vayamos recordando. Igualmente ahora vamos a dar un ejemplo bastante puntual de por qué yo le digo que son dos bombas en vez de una. O sea, los conceptos bibliográficos hablan de que es una bomba, pero obviamente para mí es una bibomba. Recuerden que el corazón, aparte de ser una bomba cardíaca y todo el concepto que le podemos dar, que es el encargado de distribuir sangre hacia todo el cuerpo y demás, no deja de ser un órgano más. Bien, tengamos en cuenta que más allá de su función, es un órgano más. Por lo tanto, obviamente también tiene que recibir sangre. Y recuerden, no sé si ya lo vieron en anatomía o estuvieron leyendo parte del contenido, van a ver que a la hora de eyectar la sangre del corazón, al primer órgano al que le va a brindar sangre oxigenada, obviamente es al corazón, que es a través de lo que llamamos arterias coronarias, que están dentro de lo que es la aorta ascendente. La aorta ascendente, antes de llegar al callado, tiene obviamente dos arterias coronarias, una izquierda y una derecha. Reciben ese nombre, después se bifurcan, que después las vamos a ver esas ramas, pero más que nada para que sepan que el primer órgano al cual va a llegar la sangre oxigenada va a ser, obviamente, al corazón. Bien. Y después, otra cosa que está asociado a esto, que tiene que ver con las arterias, que tenemos diferentes tipos de arterias, unas que se llaman arterias elásticas y otras que se llaman musculares. Bien, las musculares, que ahora las vamos a ver, son aquellas que trabajan en conjunto con el centro vasomotor, y en cambio las elásticas no. Las elásticas son las que generan mayor propulsión. Bien, las musculares son las que se pueden contraer gracias a una orden del centro vasomotor, o en vez de contraer se pueden vasodilatar. No solamente con el centro vasomotor, sino también a través de órdenes del hipotálamo en caso de temperatura, aumento o descenso de la misma. Bueno, fíjense que ahí nos dice que tenemos dos funciones principales de la bomba, que una es la circulación menor y otra es la circulación mayor. ¿Qué es la circulación menor y qué es la circulación mayor? La circulación menor es la encargada, por un lado, de poder eliminar el dióxido de carbono hacia el medio externo. Y la circulación mayor, por otro lado, es la encargada de poder distribuir sangre oxigenada o con oxihemoglobina, cualquiera de las dos palabras son lo mismo en cuestión de significado porque transportan sangre en hemoglobina, y son las encargadas de redistribuirlas hacia todo el cuerpo. Por ahí mi pregunta, que siempre suele ser la misma, es ¿cuál les parece que es más importante, la circulación menor o la circulación mayor? Obviamente que las dos son importantes, no es que una es importante. Si una funciona mal, obviamente hace que
las dos terminen funcionando mal. Esto es como una autopista. Si una mano funciona mal, obviamente voy a poder ir, pero no voy a poder volver. Entonces, las dos son importantes. La circulación menor también es conocida como circulación pulmonar, porque está a nivel cardiopulmonar. Y es conocida como menor por su circuito, porque obviamente su recorrido es mucho menor. Y la mayor, obviamente, a su inversa. Es mayor porque redistribuye sangre oxigenada hacia todo el cuerpo y obviamente es conocida como circulación mayor, circulación del organismo, circulación general, tiene diferentes nombres, pero por lo general lo conocemos entre mayor y menor. Ahora por ahí preguntas que pueden ser parte del cuestionario. Es dónde comienza la circulación menor y dónde comienza la circulación mayor. Si bien nosotros tenemos 4 cavidades en el corazón, si arrancamos desde lo que es la aurícula derecha, recordemos que tenemos la aurícula derecha, después tenemos el ventrículo derecho, obviamente entre ellos tenemos una conexión valvular, lo que es una válvula, también tenemos 4 válvulas. Recuerden que siempre nosotros iniciamos por la aurícula. En este caso vamos a iniciar por la aurícula derecha, donde ingresa la sangre carboxigenada a través de 2 venas de amplio tamaño, que sería la vena cava superior y vena cava inferior. Esto lo vamos a ver quizás en algunos videos o en algunos libros por donde va a ingresar la sangre, pero eso no significa que ahí inicie la circulación menor. La circulación menor inicia en el ventrículo derecho. ¿Bien? Entonces, la circulación menor inicia en el ventrículo derecho. Y si quieren, yo les voy comentando todo el recorrido para que lo sepan, porque este recorrido obviamente es algo que podemos preguntar en el parcial. Si ya vieron la anatomía, seguramente me van a poder seguir, pero recuerden que la circulación menor es la encargada de eliminar el dióxido de carbono. Comienza en el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a pasar a la arteria pulmonar. Obviamente para poder pasar a la arteria pulmonar pasa por una válvula. La válvula tiene el nombre de la misma arteria, válvula pulmonar. Ahora, una vez que pasa la arteria pulmonar lo que hace es bifurcarse, irse para un lado y para el otro, o sea, para el lado derecho y el lado de la izquierda. Entonces tenemos una arteria pulmonar del lado derecho y otra del lado izquierdo. Recuerden que las arterias, a medida que van disminuyendo su tamaño, se convierten en arteriolas. Siguen teniendo las mismas capas, 3 capas, pero son más pequeñas, arteriolas. Y después de convertirse en arteriolas pulmonares, una vez que llegan a nivel alveolar, se convierten en capilares de origen pulmonar arterial. Bien, son capilares de origen arteriales pulmonares, que lo que van a entregar al alveolo es dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono tiene un valor entre 35 y 45 centímetros de mercurio y el alveolo obviamente nos va a entregar oxígeno. El oxígeno que nos entrega nos va a entregar a un capilar, pero este capilar no va a ser de origen arterial, sino de origen venoso. Entonces vamos a recibir oxígeno a través de los capilares de origen venoso y después de los capilares de origen venoso, el oxígeno a través de la hemoglobina va a pasar a una vena un poco más grande que se va a llamar vénula pulmonar. Estas vénulas pulmonares se van a bifurcar para el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Y después se van a convertir en 2 grandes venas pulmonares del lado derecho y 2 grandes venas pulmonares del lado izquierdo, que van a penetrar, en este caso, la aurícula izquierda, una cavidad del corazón. Y van a entregar a esa aurícula izquierda sangre rica en hemoglobina. Bien. Y después de ahí van a pasar al ventrículo izquierdo a través de una válvula que en ese caso es la válvula mitral. Todo ese recorrido es el que hace
la circulación menor. Bien, no sé si quedó en claro. Esto después para que ustedes lo vayan repasando, no para que les agarre miedo, sino para que vayan repasando y entendiendo. Yo acá lo dije despacio, que se entienda cómo va haciendo su recorrido. Obviamente capaz el que ya leyó algo de Anato lo entiende, el que por ahí no leyó nada quedó colgado. La idea es que después lo vayan leyendo y vayan interpretando este video que va a quedar grabado sobre lo que es circulación menor. El objetivo principal acá, ¿cuál fue? Eliminar el dióxido de carbono, que lo eliminamos, que es el CO2, y de paso recibimos, ¿qué cosa? Oxígeno, y lo trajimos hasta esa bomba de distribución de sangre que se llama corazón, que también es conocida como bomba cardíaca. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Me siguen? ¿Se fueron? ¿Me dejaron solo? Lo que vale, lo que vale aclarar por ahí es esto, que por eso yo no sé si lo vieron en Anato o no, pero yo lo aclaro siempre en las clases. Que nosotros tenemos, obviamente acá vamos a ver un dibujo. Lo rojo, obviamente más fuerte, es conocido como arteria, bien, todo lo que es conocido en colores de un rojo rutilante, mucho más fuerte que el asalmonado, es obviamente una arteria. Ahora, la arteria es una cañería, para que se entienda, que tiene tres capas, una interna, una media y otra externa. Ahora, la arteria, que es una cañería de gran tamaño, para que se den una idea, nosotros la arteria más grande del cuerpo, ¿cuál es? La aorta, bien, que tiene 7 centímetros de diámetro aproximadamente, es la más grande que tenemos en el cuerpo. Ahora, no podemos estar por los diferentes componentes de los órganos con arterias de ese diámetro. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener cañerías mucho más pequeñas de las arterias que se van a llamar arteriolas. Bien, para poder llegar a un órgano, llamémosle, no sé, riñón. Para poder llegar al riñón vamos a tener que, obviamente, primero pasar por arteriolas. Entonces, lo más grande es la arteria. Después vienen las arteriolas. Y después de las arteriolas vienen los capilares. Y esos capilares, bien, van a ser de origen arterial, porque estamos hablando de los capilares de esa arteria. Y no ven la flecha del mouse acá. ¿Se alcanza a ver la flecha del mouse? Perfecto. Bueno, van a ver, repito de vuelta lo mismo. Tenemos una arteria que es de mayor diámetro, arteriolas, fíjense que son de menor diámetro, y después mucho más pequeños los capilares. Obviamente esto es un dibujo un poco brusco porque los capilares son mucho más pequeños. Y esto que vemos acá, por debajo, de fondo, serían las células de un órgano. Llamémosle que son las células de el riñón, para dar un ejemplo. Entonces acá, ¿cuál es la función? La arteria nos trae sangre, obviamente, con oxígeno. Entonces, esta sangre con oxígeno puede pasar de la arteria al riñón. No, porque la arteria tiene tres capas. Una interna, una media y otra externa. Ahora, la arteriola tampoco puede pasar el oxígeno de la arteriola hacia la célula renal. ¿Por qué? Porque la arteriola también tiene tres capas. ¿Por qué tiene tres capas? Porque eso le permite que no se fistulice o no se rompa, que no se rompa y que no haya una hemorragia. Ahora, el capilar de origen arterial, siguiendo el mouse, capilar de origen arterial, el capilar tiene una sola capa y la capa es fenestrada. ¿Qué quiere decir fenestrada? Que tiene pequeños orificios que permite pasar gases, nutrientes y líquidos. Entonces, acá los capilares nos va a permitir pasar el oxígeno que está transportando la arteria y oxigenar este tejido de fondo que es el tejido renal. Ahora, el tejido se oxigena, cumple con su función, su unidad funcional del riñón es la nefrona, encargada de producir orina, en realidad diuresis, ¿bien? Y lo que nos va a entregar a nosotros es el desecho del oxígeno, que el desecho del oxígeno es el
dióxido de carbono conocido como CO2. Ahora, el dióxido de carbono en esta red que vamos a ver acá lo va a absorber no el capilar de origen arterial, sino el capilar de origen venoso. El capilar de origen venoso recibe el dióxido de carbono, se lo lleva, si seguimos la flecha del mouse, se lo lleva y van a ver que estos capilares después se van a agrandar y se van a convertir en vénulas, porque estos capilares son de origen venoso. Es como la arteriola, pero en este caso serían vénulas. Bien, y después tenemos un tronco mucho más grande que es una vena. En este caso podríamos estar hablando de la vena renal, que obviamente está por debajo del corazón y que después va a desembocar en una vena más grande que es la vena cava inferior. Bien, nosotros siempre tenemos capilares que pueden estar conectados o no, o estar anclados. A veces, ejemplo, la yema de los dedos que tenemos nosotros, tenemos capilares anclados en la yema de los dedos. Es lo que digo siempre, si yo tengo una aguja de coser, no de tejer, de coser, digamos, una aguja finita de coser con un hilo y sin querer me pincho la yema del dedo. ¿Va a sangrar? Y sí, va a sangrar una gotita o menos de una gotita. Ahora, ¿qué pasó ahí? Lamentablemente, ¿qué hice? ¿Produjo una lesión a nivel arterial? No, produjo una lesión en un capilar sensible externo. Bien, esos capilares sensibles externos pueden ser, por lo general, suelen ser venosos los más superficiales. Ahora, a mayor profundidad de la aguja, si quiero hacer, no sé, eh, queremos hacer en este momento una exploración, en vez de hacer una aguja es un clavo y le damos mayor profundidad, obviamente que vamos a encontrar y vamos a estar perforando alguna arteria a mayor profundidad, puede haber mayor sangrado porque las arterias están mucho más profundas. Bien, es lo que a veces suelo decir en situaciones de lo que se llama autolisis, los intentos de suicidio. Si ustedes ven en personas que están internadas en salud mental y tienen intentos de suicidio, si le ven las manos, van a ver que tienen cicatrices de intentos de suicidio. Ahora, esas cicatrices, si ponemos recta la mano, ¿cómo van a estar? Vertical. ¿Y por qué esas personas que tuvieron intento de autolisis no se murieron? Y porque lo que se están cortando en forma vertical son las venas superficiales. Bien, sí, obviamente digo, no lo aconsejo, estamos hablando de fisiología, no es una cuestión netamente técnica, pero digamos, en este caso tiene que ser no vertical, sino obviamente profundo y tiene que ser paralelo a una arteria de gran tamaño. Eh, por esa razón, obviamente, suelen pasar estas cosas con estos tipos de pacientes. Bueno, hasta acá vamos bien entonces. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda me avisan. La idea también es que no sea todo exponencial y que puedan disipar las dudas. Esto es lo mismo de recién, obviamente es más un cuadro, pero es lo mismo. Van a ver que tenemos una arteria, que esta es la de mayor tamaño en el cuerpo, la aorta como dije recién, y del otro lado tenemos la vena de mayor tamaño en el cuerpo, que es la vena cava. Obviamente tenemos la que está arriba del corazón, que es la vena cava superior, y la que está por debajo del corazón, que es la vena cava inferior. Y obviamente ahí se van generando las redes, arteria, vena, vénula, arteriola, y acá tenemos en el medio capilares. Obviamente tenemos capilares de un lado de origen venoso y del otro lado de origen arterial. Bien, que son donde se dan, esto es importante aclararlo, es acá donde se da el intercambio de gases, bien, donde se da la difusión. Esto lo vamos a ver igualmente en respiratorio, para no irnos por la rama, pero siempre donde se da la difusión es en los órganos. Donde se da el intercambio llamado hematosis, la hematosis no se da en los órganos, sino se da entre el alveolo y el pulmón. Pero eso ya lo vamos a ver en respiratorio, así no le quitamos tiempo a respiratorio y seguimos con cardio. Lo mismo que acá, órgano, la arteria lleva oxígeno hacia el órgano nos devuelve dióxido de carbono, ¿a quién?
al capilar de origen venoso. O sea, nunca va a volver hacia el capilar de origen arterial. Eso recuérdenlo. Por dos cuestiones. Una por la circulación y otra cuestión porque por la cantidad de milímetros de mercurio de presión. La presión que tenemos en el dióxido de carbono es de 35 a 45 milímetros de mercurio. O sea, tiene un máximo de 45 milímetros de mercurio. Y si ustedes me preguntan, ¿y qué máximo de capacidad tenemos en oxígeno? Y en oxígeno podemos llegar hasta 105 milímetros de mercurio, 108. Fíjense esa diferencia, 105, 108 milímetros de mercurio a 45 de dióxido de carbono. Siempre va a ganar ¿quién? El oxígeno porque tiene más presión. Por suerte, siempre gana el oxígeno al tener más presión. Si no, obviamente tendríamos problemas de oxigenación. En lo que tiene que ver con el corazón y su circulación, en la parte vascular, lo podemos subdividir al dióxido de carbono y al oxígeno por un lado. El subsistema, recuerden que el circulatorio es un subsistema, no es un sistema. El subsistema circulatorio, por un lado, nos va a proporcionar oxígeno hacia todos los tejidos y obviamente nutrientes, que esto lo vamos a ver en digestivo. Y por el otro lado lo que hace obviamente es recoger todos los desechos, llamémosle dióxido de carbono y otros tipos de desechos que pueden ser renales como la urea o creatinina, que lo vamos a ver en renal. Pero simplemente para redondear en este concepto, esta es la función de la circulación. Llevar oxígeno hacia todos los tejidos. Recuerden que tenemos 11 sistemas. Obviamente el oxígeno es el combustible por el cual los sistemas pueden funcionar. Recuerden que cada sistema tiene funciones específicas. Ejemplo, el sistema renal, la función específica es producir diuresis. ¿Para qué? Para poder eliminar los desechos a través de esa diuresis líquida. Bien. Y así tenemos diferentes tipos, obviamente, de sistemas como el respiratorio, que es el encargado de garantizar que el oxígeno llegue hacia todo el cuerpo en conjunto con el cardíaco. Tenemos después el sistema nervioso central. Bueno, tenemos 11 sistemas que todos tienen que funcionar, como dijimos en la primera clase, en equilibrio o en homeostasis. Bien, hasta acá vamos bien. En cuestión de componentes, seguimos y ya nos centramos en lo que tiene que ver con propiedades. Tenemos el corazón, tenemos vasos, como habíamos dicho recién. El vaso tiene arterias, arteriolas, también tiene capilares. Las venas tienen venas, vénulas y también tienen capilares de origen venoso. Y después por otro lado tenemos la sangre, que es acá donde nosotros nos vamos a detener. Dentro de lo que es sangre lo vamos a dividir en dos: en plasma y en células sanguíneas. Bien, dentro de lo que es sangre, el plasma, bien, no tiene células. El plasma no tiene células. Entonces, el plasma es un líquido acelular. Acelular. Bien. Y después, las células sanguíneas, ¿cuáles son? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas. El plasma, para que tengan una idea, el 96% aproximadamente, el 96% del plasma es agua. Y el 4% restante es electrolitos: sodio, potasio, bicarbonato. Si ven acá a un costado, alcanzan a ver esta mano, obviamente con unos guantes, un tubo, este recipiente. Van a ver que ya está centrifugada esta sangre. Al estar centrifugada, nos divide. Esto que vemos de un color u origen amarillento vendría a ser el plasma. Fíjense que de toda esta cantidad de acá hasta abajo, en porcentaje, ¿cuánto tenemos de plasma más o menos a ojo? 45%, más o menos 40%. Vamos a suponer que tenemos un 40%. Estamos hablando por hablar, simplemente es para tener unos pequeños datos hipotéticos. Glóbulos rojos tenemos acá un pequeño porcentaje, 10%, un poco menos. Y glóbulos blancos. Y glóbulos rojos, que sería esta parte, ¿cuánto tendríamos?
un 50, 45, 50% aproximadamente. Bien, no sé, yo lo digo más o menos según lo que estoy viendo en este momento. No sé si ustedes coinciden con lo que yo estoy viendo. ¿Por qué tiene que ver estos porcentajes que acabo de decir? Van a ver que esto obviamente entra de cajón en el parcial, que son los valores de glóbulos rojos, glóbulos blancos. Los glóbulos rojos los dividimos también en hemoglobina. Hemoglobina es una célula sanguínea encargada de transportar oxígeno. Hematocrito, obviamente la cantidad en porcentaje de glóbulos rojos que tenemos. Fíjense que los glóbulos rojos se dividen obviamente por género, hombre-mujer, igual que la hemoglobina, porque también pertenece a los glóbulos rojos, hombre-mujer, igual que el hematocrito, que también pertenece obviamente al sexo de hombre-mujer. Bien, fíjense, por lo general, esto es una regla. Yo puse acá un estándar, aclaro, puse un estándar. Obviamente, si ustedes ahora se ponen a googlear o a buscarlo, obviamente puede pasar que la hemoglobina, dice la hemoglobina en un hombre es de 13.8 a 17.7 gramos decilitros. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Por qué digo esto? Porque yo puse un estándar para que más o menos todos tengamos los mismos valores. Si ahora empezamos a agarrar los laboratorios nuestros o de nuestros viejos y demás, y lo empezamos a chusmear, van a ver que no son iguales en cuestión de referencia. No hablo de los valores, hablo de la referencia. Entonces, para tener una referencia estándar, yo acá lo que hice es mantener esta referencia. La hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno, por lo general hay una cuenta que dice que si yo multiplico por 3 la cantidad de hemoglobina que tengo, me va a dar aproximadamente el porcentaje de hematocrito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, en este caso hombre, vamos a suponer que tengo 15 gramos decilitros de hemoglobina. Multiplicado por 3 me da 45. Voy a hematocrito. 45 está dentro del rango normal. Sí. Entonces yo aproximadamente, bien, aproximadamente, o sea, no es una ley, es una teoría. Aproximadamente tendría un 45% de hematocrito. Ahora, viceversa, vamos al revés. Si yo, hombre, 45% de hematocrito, tengo una herida de arma blanca y pierdo 1 litro de sangre, ¿qué pasa? Disminuye mi porcentaje de hematocrito, por lo tanto disminuye ¿qué? Mi cantidad de hemoglobina. Si disminuye mi cantidad de hemoglobina, le voy a entregar menos cantidad de oxígeno ¿a quién? A todos los sistemas. Y como hablamos la semana pasada, hay sistemas sensibles. Ellos son el sistema nervioso, por eso en caso de una pérdida grande de sangre, por lo general una persona suele perder obviamente la conciencia. No es que se desmaya por el terror, pánico o miedo de la situación, sino que también se desmaya asociado a que está perdiendo una cantidad excesiva de sangre dependiendo cuál sea la lesión. Pero eso hace que lo afecte enseguida el sistema nervioso central. ¿Y por qué le afecta enseguida el sistema nervioso central? Y bueno, porque el sistema nervioso central en cuestión de altura es el que está más alto y en contragravedad que el resto. También afecta en segunda instancia los riñones, ¿bien? Y obviamente después puede afectar a nivel hepático como a otros tipos de órganos. Bueno, es un ejemplo que estamos dando. Plaquetas que van de 150.000 a 400.000 milímetros cúbicos. Después tenemos la glucosa, que en realidad no entraría, yo lo puse como un valor más asociado, no entra dentro de lo que es la parte de glóbulos rojos y glóbulos blancos, pero me pareció importante poder familiarizarnos ya con la glucosa, si bien tenemos una población bastante elevada en pacientes diabéticos, los valores estables en una persona normal van de 70 a 110 miligramos decilitros de glucosa o azúcar conocida socialmente. Bien, y después los valores de glóbulos blancos van de 4.000 a 10.000 milímetros cúbicos aproximadamente. Recuerden que son valores estándar los que estamos tomando.
Acá tenemos el corazón. Este es un preparador real de un libro. Este es del Roen Shokochi. Este es de un atlas. Pensé que era de Tórtora, pero no, es del Roen Shokochi. Van a ver que tenemos esta línea gris, es la línea media de nuestro cuerpo. ¿Para qué puse esta línea gris? Para que vean cómo el corazón obviamente tiene 2/3 hacia el lado izquierdo. No es que todo el corazón está del lado izquierdo, solamente 2/3 del corazón apuntan hacia el lado izquierdo. Su punta, este que sería el ápex, su punta está hacia el lado izquierdo. Se dice que en realidad que es como un cono, que esto verde vendría a ser la base en realidad acá está mal, siempre aclaro porque tendría que arreglarlo, la base va de acá hasta acá, o sea la parte más gruesa. Se dice que es un cono, ejemplo, van a ver acá, tenemos ese cono, esto vendría a ser la base y esto vendría a ser el ápex del corazón. El ápex es la punta o la parte apical. No sé si lo vieron en cuidados básicos de tomarle el pulso a nivel apical. ¿Cómo le toman el pulso a nivel apical a una persona? ¿Con la yema de los dedos, como se toma a nivel radial? No. El pulso a nivel apical se toma con un estetoscopio, con la campana del estetoscopio. Se coloca la campana, o sea, el diafragma del estetoscopio sobre el ápex. Ahora está muy bien como lo vemos ahora, porque obviamente tenemos un corazón, un tórax abierto. Pero en una persona que no le vamos a ver el corazón ni el tórax abierto, ¿dónde ubicamos la campana? La campana se ubica en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Bien, del lado izquierdo, obviamente. Y es ahí donde vamos a escuchar seguramente los latidos. Si ustedes tienen un estetoscopio en casa, obviamente les recomiendo que exploren, háganlos con ustedes mismos, con un familiar y demás, para poder escuchar los latidos. Acá tenemos los bordes, bien del lado izquierdo y del lado derecho, como su borde inferior del corazón. Y esto que alcanzamos a ver acá, obviamente son las arterias coronarias. Por eso acá no tenemos un corte del corazón, pero como les decía hoy, acá abajo tenemos los ventrículos y obviamente el ventrículo izquierdo, cuando recibe sangre oxigenada, eyecta esa sangre hacia arriba, pero antes de eyectarla hacia otros órganos, a este nivel, lo que hace es, obviamente, distribuirla hacia la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que está más profunda y sale por acá a nivel marginal y circunfleja. El cono, como les había comentado. ¿Dónde está ubicado el corazón? Está ubicado en el mediastino, para que sepan, y claro, el mediastino es una ubicación espacial virtual, no es que es tangible, no es que si yo abro el tórax voy a encontrar un pedazo de órgano y digo, este es el mediastino. No, el mediastino es simplemente una ubicación anatómica. ¿Bien? Para que se entienda, es una ubicación anatómica netamente virtual. Ejemplo, acá tenemos a través de una visión sagital, vamos a ver que tenemos el mediastino inferior y el mediastino superior. Van a ver que fíjense que es sagital, la estamos viendo de costado, en este caso sería parasagital porque en realidad no estamos haciendo un corte. Lo estamos viendo de costado y estamos viendo el mediastino inferior y el mediastino superior. El superior van a ver que está integrando varios vasos del corazón, como ser la aorta. Ahora, la aorta es un vaso, una cañería, no es parte, digamos, del órgano. Sale, pero es un vaso. Entonces, mi pregunta es, y la que hago siempre, ¿dónde se encuentra el corazón? ¿En el mediastino superior o en el inferior o en los dos? Se encuentra en el mediastino inferior. Bien, acá. Y a nivel vertebral, ¿dónde comienza y dónde finaliza? Y a nivel vertebral comienza en la cuarta vértebra, quinta, sexta, séptima y finaliza en la octava. Si acá hacemos una línea, aproximadamente finaliza
en la octava. Y después, ¿dónde se encontraría bien ubicado en un plano más horizontal? En el mediastino anterior, justo al esternón, en el mediastino medio se encuentra el corazón, o en el mediastino posterior más hacia lo que es la columna vertebral. No, se ubica en el mediastino medio. Conclusión, el corazón se ubica en el mediastino inferior y mediastino medio. Mediastino medio y mediastino inferior. Y recuerden que el mediastino es simplemente un lugar espacial. Tórax. ¿Cómo lo dividimos al tórax? Al tórax lo vamos a dividir en tres porciones. En el tórax cervical, que es solamente la primera costilla, tórax cervical. Después en caja torácica, que van a ver que el ancho de las flechas es toda la capacidad de cada lugar. Tórax cervical, primer costilla, una flecha. Segunda costilla, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima es la caja torácica. Fíjense que es justo donde finaliza el esternón. Después de la séptima, octava, novena, décima, y nos faltan obviamente las dos flotantes, la número 11 y la número 12, por eso sigue la flecha que acá no se ven. Esto sería caja torácica y esta región sería la región tóraco-abdominal. Tóraco-abdominal. Caja torácica, región cérvico-torácica y tórax abdominal. Tengo una lesión acá, es una lesión tóraco-abdominal. Bueno, pequeños conceptos que podemos ir tomando. Yo recién les dije dónde se encuentra el ápex, la punta, en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, y obviamente hablamos de intercostal izquierdo. Esto cuando quieran tomar el pulso con, obviamente, en este caso, un estetoscopio. ¿Cuánto pesa aproximadamente el corazón? Y entre 250 y 300 gramos. Seguramente si lo leyeron en el tórtora, dice entre 250 y 300 gramos aproximadamente. Si cerramos el puño de nuestra mano, más o menos ese es el tamaño en cuestión estructural que tiene el corazón. Está formado por 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Bueno, acá abajo lo dice, y un tabique que los divide, el tabique interauricular. Bueno, y acá tenemos una persona real, o sea, está muy bueno el libro, está muy bueno como podemos ir observando los dibujos, pero en realidad nosotros cuando nos encontramos en un hospital o en un centro de emergencia, lo que vamos a ver es el tórax de una persona real, no vamos a ver el libro. Entonces, digo, ahí es donde es difícil a veces poder encontrar, y yo decirle en este momento, obviamente no estamos en el aula, pero yo le digo, a ver, alumno tal, le doy el estetoscopio, colóqueme la campana en este alumno que nos prestó el torso en el ápex. Bien, el ápex es el quinto espacio intercostal, o sea, intercostales entre las costillas. Quinto espacio. Esto para que ustedes vayan viendo y explorando. Si quieren, entre ustedes van a ver que obviamente esto es la clavícula. Pero después tenemos las costillas. Vayan palpando las costillas. Y entre las costillas tenemos espacios, que esos son los espacios intercostales. Bien, un espacio, dos espacios, tres espacios, cuarto espacio, quinto espacio. Por lo general, el quinto espacio intercostal está entre el quinta costilla y la sexta costilla. O sea, por lo general, el quinto espacio intercostal está por debajo de la tetilla. Yo les dije quinto espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es la clavícula, de acá hasta acá. Línea media es tomamos la mitad de la clavícula y hacemos una línea media vertical. Y si dijimos que el quinto espacio estaba acá, intercostal, acá es donde tendríamos que poner la campana para poder escuchar los latidos apicales. Bien, esto es una forma más anatómica de poder ir ubicando las líneas del cuerpo. Estas líneas del cuerpo son
líneas axilares, izquierda y derecha. Esta obviamente es la línea media. Y estas son las líneas que son conocidas como líneas parasagittales o como líneas medias claviculares. Bien, siempre hablando a nivel torácico. Digo esto y por ahí vale la pena poner estas imágenes porque realmente con lo que nos vamos a encontrar son muy lindos, digo siempre las figuras que tenemos en cuestiones pedagógicas o educativas, pero no nos vamos a encontrar con estas figuras cuando se abra un tórax, cuando veamos un corazón real. Nos vamos a encontrar con otro tipo de figura. Bueno, ¿se acuerdan cuando arrancamos recién la clase? Les dije que estábamos hablando de dos bombas, que en realidad una bomba cardíaca yo la consideraba dos bombas. ¿Por qué? Porque las dos aurículas que están acá tenemos dos aurículas arriba y dos ventrículos abajo, las dos aurículas funcionan de la misma forma y al mismo tiempo. Cuando la aurícula derecha está llena, al mismo tiempo la aurícula izquierda está llena. Y en este momento los dos ventrículos están vacíos. ¿Qué quiere decir que están vacíos? Que en este momento estos dos ventrículos se están contrayendo. Contrayendo, ¿qué quiere decir? Es que se estarían colapsando, haciéndose más pequeños. Se colapsaron y se vaciaron y las dos aurículas recibieron sangre. La aurícula izquierda por parte de las venas y la aurícula derecha por parte de la vena cava superior e inferior. Y la izquierda por parte de las venas pulmonares. Bien. Y ahora van a ver que acá tenemos dos válvulas, la tricúspide y la mitral por otro lado. Van a ver que estas se van a abrir, obviamente no vimos el mecanismo, y al abrirse lo que hace es que la sangre que estaba en las aurículas baje a los ventrículos. Bajan al mismo tiempo y estas dos válvulas se abren al mismo tiempo. Esto lo hacen por un sistema que se llama sistema de conducción, que después lo vamos a ver, que tiene que ver con la reacción en el mecanismo. A ver, esto es como, uno no quiere ser grosero, pero esto es como una bomba, no sé, llamémosla una bomba de agua que nos lleva agua hacia el tanque que está en el techo de nuestras casas. La bomba de agua por dentro tiene un mecanismo que si no la abrimos lo desconocemos. Pero para que funcione esa bomba, ¿de qué precisamos? De electricidad, de enchufarla. Bueno, el corazón tiene un mecanismo por dentro, que obviamente para verlo hay que abrirlo. Acá por eso tenemos un corte sagital. Y para que funcione, ¿qué precisamos? De electricidad, sí. Pero la electricidad que precisamos es electricidad que parte de un nodo. Un nodo es un conjunto, obviamente, de células rítmicas que están ubicadas en algo que lo llamo yo marcapaso biológico, que es el nodo sinusal. Bien, ese es el marcapaso biológico que sé que nos va a brindar potenciales de acción o electricidad, pero a todo el corazón no. Tenemos toda una ruta o un cablerío por donde va a pasar esa electricidad que después la vamos a ver seguramente en la segunda clase. Acá lo que tenemos son las capas del corazón, siempre comenzando de acá abajo de la flecha, desde la más interna hasta la más externa. Este dibujo lo dejamos, que era parte del módulo real que teníamos, que por eso yo les decía que no vamos a utilizar los módulos de fisiología, los reales, porque realmente no son muy pedagógicos. Imagínense esto en blanco y negro, obviamente no es muy pedagógico, por eso estamos utilizando el tórtora, que es mucho más amigable. En realidad, las tres capas del corazón más conocidas, que lo podemos ver en cualquier libro, es el endocardio, el miocardio, fíjense que es más grande porque es más grueso, mio de miología de músculo, por eso es mucho más grueso, porque es el músculo, y después el epicardio. Estas son las tres capas principales del corazón. Ahora, ojo, el epicardio se llama epicardio, también es conocido como pericardio seroso, hoja visceral. Siempre la más interna es la hoja visceral. La más externa, que está hacia afuera, hacia acá afuera, es la parietal, pericardio seroso, hoja parietal. Bien, entre los dos serosos tenemos la visceral, que sería interna, y la parietal externa. En medio de las dos lo que tenemos es esto celeste, que es la cavidad pericárdica, que es el líquido pericárdico. El líquido pericárdico que está acá sirve como amortiguador
del corazón en caso de un impacto, de un golpe. Para tener en cuenta, el líquido pericárdico que tenemos en un adulto es aproximadamente de 100 mililitros en todo este subrecorrido que me va a hacer acá, en todo el recorrido. Si hay un aumento excesivo, obviamente ahí estamos hablando de un derrame pericárdico. Y la última capa que no tiene conectividad, bien, vendría a ser la capa o la caja de un medidor, para que se entienda. Vendría a ser la caja de un medidor, que si yo la toco obviamente no tiene electricidad. Vendría a ser el pericardio fibroso, de fibra, la más externa, la que recubre todo el corazón. Bien, no se preocupen que ya terminamos. Acá lo que vamos a ver es cómo se divide en las tres capas principales y después las dos capas externas, que son las que recubren el corazón por fuera, y entre medio la cavidad pericárdica, donde tenemos el líquido pericárdico. Esto es lo mismo endomiocardio. Bien, van a ver que el miocardio de vuelta es el que tiene mayor grosor. Fíjense que el endocardio apenas es una pared. Y acá tenemos el epicardio, o conocido como pericardio visceral seroso. Obviamente acá está en portugués, y esta es la cavidad pericárdica que tenemos, donde tenemos obviamente el líquido pericárdico. Acá lo vemos de vuelta, como tenemos el líquido pericárdico. Obviamente esto es en un trazo normal, y acá cuando ya hay un derrame pericárdico. Esto igualmente, como les dije yo la otra vez, no vemos patologías. Derrame pericárdico igualmente es cuando hay un aumento excesivo de líquido pericárdico asociado a una patología infecciosa, bacteriana, viral y demás. Y lamentablemente lo que produce acá es que se aumente el total del ancho del corazón entre lo que es la capa parietal y visceral, y lamentablemente genera una presión interna torácica que no deja latir en forma normal al corazón, pudiendo producir hasta arritmias. Después tenemos las válvulas del corazón, que quizás las conocen a través de anatomía. Tenemos 4 válvulas que las podemos subdividir en dos grupos: las válvulas auriculoventriculares, que es la mitral y tricúspide, o la bicúspide y tricúspide. La mitral es bicúspide, se lo llama mitral, o se lo puede llamar bicúspide. Mitral es por la mitra del santo pontífice, que si la vemos de arriba tiene dos alas, por eso se la considera bicúspide. En realidad todo esto viene del latín, por eso se le llama mitral, y hoy es más conocida como válvula mitral que bicúspide. Y después tenemos las válvulas simoideas y semilunares, porque tienen una forma de S. ¿Cuáles son las que tienen forma de S? Obviamente las dos que tienen el mismo nombre. Esto como semiotecnia, para que lo recuerden. ¿Cuáles son las simoideas semilunares? Las que tienen el mismo nombre que la arteria. En este caso, la pulmonar y la aórtica, que sería pulmonar de este lado y aórtica de este lado. Tienen en forma de S. En realidad son tres valvas que están en forma de S. ¿Por qué están en forma de S? Y eso te permite que obviamente la sangre pase como si fuera una centrífuga, un lavarropa, una centrífuga. Eso permite que pase con mayor distribución. ¿Por qué con mayor distribución? Porque ambas van a ir a arterias, a donde una a la aórtica y otra a la pulmonar, y eso permite que pase con mayor distribución, que no se coagule y que pase con mayor cantidad. Bueno, acá lo que tenemos, y ya vamos, y son las 8 van a ser finalizando. Esto es muy importante para ver el mecanismo. Fíjense que está abierto el corazón. Primero y principal, si lo vamos a analizar, esto es la capa del miocardio. Véanlo desde acá arriba hasta acá abajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo le digo a ustedes, acá arriba tenemos las aurículas y acá abajo tenemos los ventrículos. ¿Dónde hizo más gimnasia el corazón? Y acá abajo. ¿Por qué? Porque tenemos más grosor de músculo miocárdico. ¿En dónde? En los ventrículos. Entonces los ventrículos que tienen mayor grosor de músculo son estos dos. Ahora, si yo les digo entre el derecho y el de la izquierda, ¿cuál tiene mayor musculatura? Van a ver que el de la izquierda
tiene mayor musculatura, porque es el encargado de eyectar sangre rica en hemoglobina. Bien, entonces es el que obviamente tiene que garantizar que toda la sangre sea expulsada a través de la aorta. Lo que vemos acá, estas valvas se llaman cuerdas tendinosas, que están ancladas a estos músculos, que estos músculos se llaman músculos papilares. Bien, entonces estos músculos papilares hacen que se abran, ¿qué cosa? Estas dos válvulas, la tricúspide y la bicúspide. Y al abrirse, lo que hacen, ¿qué es? Que se vuelque la sangre que estaba en ¿dónde? En las aurículas. Entonces, acá lo que yo quiero que entiendan es el mecanismo. Bien, cuando los dos ventrículos están relajados, quiere decir que obviamente estas valvas están cerradas y la sangre ¿dónde va a estar? En las aurículas. Bien, hasta acá me van siguiendo. ¿Se fueron? ¿Sí? Bien. Recuerden que lo importante es que solamente tenemos dos músculos papilares que solamente están en las bases ventriculares, tanto izquierda como derecha. Bien, solamente izquierda y derecha que son las bases de los ventrículos. Y obviamente esto hace, acá no tiene movimiento, pero acá lo vemos en forma real. Y acá a ver si tenemos movimiento. Van a ver acá, obviamente no se ven las cuerdas tendinosas, pero fíjense, yo la flecha la dejo, la flecha del mouse, ¿no? En esta punta. Cada vez que el ápex llegue a la flecha del mouse, bien, obviamente las válvulas no se van a abrir. Se van a abrir cuando estén acá, estiradas totalmente. Bien, y eso es lo que le permite abrirse tanto a la válvula tricúspide como bicúspide. Y después, producto de la contracción de los ventrículos, que no tiene nada que ver con estos músculos papilares, sino que tienen que ver con una contracción de conducción eléctrica, que después la vamos a ver. Contracción quiere decir cuando se achican, cuando llegan, a ver, acá, contracción, cuando se contraen los ventrículos, los dos que están abajo, están inyectando la sangre hacia las dos cañerías que tienen el nombre de arterias, pulmonar y aórtica. Bien, que es ahí donde obviamente se da por un lado la diástole y la sístole. La sístole siempre tiene que ver con la contracción ventricular. En todo el corazón siempre mandan los ventrículos, para que se entienda. Y la diástole es la relajación ventricular, o sea, no cuando se achica, sino cuando se agranda. Ejemplo, acá cuando el corazón llega hasta acá, es porque está agrandado recibiendo sangre. Cuando recibo sangre, me agrando ¿para qué? Para poder recibir sangre, o sea, me expando en realidad, que eso después lo vamos a ver, que tiene que ver obviamente con la resistencia del ventrículo. Me expando para recibir una cantidad X de sangre. Esa cantidad X de sangre que se recibe en cada ventrículo es aproximadamente de 70 milímetros de sangre. 70 milímetros de sangre. O sea, nosotros estamos eyectando por cada latido alrededor de 70 milímetros de sangre. Recuerden que tenemos 5 litros en todo el cuerpo de una persona adulta. Y cerrando con esta primera parte, para no aburrirlos más, ya que es una hora, por lo general no suelo dar más de una hora porque entiendo que después de los 40 minutos está comprobado científicamente que es un embole dar clase porque ya se pierde el mecanismo de la atención. Así que terminamos con esta parte que es el centro vasomotor. Recuerden que el centro vasomotor es quien regula, por un lado, no solamente la presión arterial, sino que supervisa también a la frecuencia cardíaca. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es parte del centro vasomotor, si quieren terminamos con esto. El centro vasomotor está ubicado en el bulbo raquídeo y arriba del bulbo raquídeo tenemos
el puente de Baroglio. El centro vasomotor está ubicado entre el bulbo y el puente. Tiene dos sensores que son vasoconstrictores, que se activan para vasocontraer a las arterias que dijimos hoy. Las únicas que se contraen son las elásticas, no, las musculares. Se activan para contraer, en este caso a las musculares, o para agrandar, en el caso amarillo, más vulvar, a las musculares, para vasodilatarla. Esto en el caso de, no sé, un aumento de presión, una hipertensión. Entonces quiero disminuir esa hipertensión, se activan los vasodilatadores. Y en el caso de una carboinhibición, la cardioinhibición tiene que ver con el punto rojo que está en el puente. En el caso de que, vamos a suponer que yo estoy corriendo una maratón, ¿ven? Desde la EPF hasta los puentes del cruce. Obviamente yo no soy atleta, entonces intento hacer todo lo mejor de mi cuestión lado oculto deportivo posible. Y cuando llego a los puentes del cruce, llamémosle, no sé, 20 minutos, media hora, obviamente que voy a estar con una frecuencia cardíaca por las nubes, no de 60 a 100, sino que por ahí le voy a tener en 170. Listo, llegué al cruce con 170 y demás, maratón dignidad, llego ahí y obviamente va a quedar esa frecuencia cardíaca por un tiempo largo, no. Inmediatamente se va a activar la cardioinhibición, que en realidad se llama cardioinhibición, para disminuir la frecuencia cardíaca a su valor basal. No es que va a inhibir la frecuencia cardíaca. Inhibimos la frecuencia cardíaca, nos morimos. Se llama cardioinhibición para poder disminuir esos 170 latidos por minuto y llevarlo a la basal de 90, 88 y demás. Se activan en esos casos.